tardes. Vamos a comenzar la Lectio Divina, que es una obra extraordinaria dentro de la semana, ¿o no es así? Bueno, entonces Lectio Divina. Y lo primero que hacemos es santiguarnos, que es la señal de los cristianos, una señal preciosa que hacemos con mucha unción, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La hacemos también sobre la frente de Luis. Bueno, y en esta lectio divina vamos a comentar, vamos a orar, saborear el texto de Juan 2, 13, 25. Hemos tenido varias leccios con el evangelista Marcos, alguna también con Lucas, con Mateo, pues hoy nos toca con Juan, el evangelista Juan, que me imagino que os encanta este evangelista, ¿verdad? San Juan de la Cruz se sabía casi toda la Biblia de memoria, pero sobre todo le emocionaba Juan, y de modo especial esa oración sacerdotal. Bueno, entonces vamos bien, y tenemos presente en esta lección, tenemos presente a quién. Hay una señora que se llama Basi. ¿Algunos la conocéis? Basi. Bueno, pues esta mujer ha estado vinculada al Carmen y sigue vinculada de corazón durante muchos años. Y ahora se encuentra en su casita sin poder salir por las piernas, por los pies, que los tiene muy mal. Bueno, entonces la vamos a tener muy presente. ¿Os parece así? A esta mujer. También hoy hay un hermano de nuestra comunidad que cumple años, que se llama Gregorio, y que no suele bajar aquí nunca, pero lo tenemos en el corazón, y entonces hoy ha cumplido 70 años. Sí, ayer cumplió años, Fortunato cumplió 90. Fortunato está allí, escondido en el asiento, y hoy Gregorio ha cumplido 70. Bueno, les tenemos presentes, y aquí estoy pues acompañado como en el Tabor, ¿verdad? Como en un calvario, estoy acompañado por nuestro hermano Ricardo, de 102 años, y por nuestro hermano Luis, ¿verdad? Que es el último que ha venido a nuestra comunidad. Bueno, vale. Entonces comenzamos. Domingo tercero de Cuaresma. Juan 2, 13, 25. Y lo primero que hacemos es invocar al Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la palabra. El Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros. Por eso os invito a un momento breve de no solo invocación, sino oración y llamada al Espíritu. Hay mucha gente, a lo mejor algunos de vosotros lo hacéis, que le gusta mucho respirar, porque al respirar, ¿verdad?, tomamos conciencia de que no solo habitamos la mente y que no solo nos habitan los problemas, sino que tomamos conciencia de todo nuestro ser. Y hay personas que oran, al comenzar la oración, respiran profundamente, porque el aire es el espíritu, y respiran profundamente para que el espíritu inunde y llene el templo, el cuerpo, de tal manera que descubramos que nuestro cuerpo es morada de Dios, morada del Espíritu Santo. Muchas veces quizás pensamos que bueno, invocamos a Dios que está no sé dónde, pero Santa Teresa ya lo decía con mucha claridad:
No estamos huecos, estamos habitados. Y Santa Isabel de la Trinidad, toda su vida, su corta vida, giró ante este misterio de la inhabitación trinitaria. Entonces, respiramos para que el Espíritu Santo inunde nuestro cuerpo, que es morada del Espíritu, para que podamos entender la palabra y para que podamos responder a Dios con todo nuestro corazón. Como dice la Semá Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Y los judíos tenían esta oración para amar a Dios con toda la fuerza del corazón, con todo el ser, con toda la mente. Bueno, pues lo mismo nosotros. Hacemos un momentito para inspirar, sabiendo que el aire, imaginando que el aire es el Espíritu, inspiramos, guardamos el aire un momento dentro y después sale el aire convertido en bendición y en vida, no solo para nosotros, sino para todos. Ven, Espíritu Santo, entra como el aire que nos permite vivir, entra en todo nuestro ser, habita en nosotros porque cada uno de nosotros somos tu morada, y haznos a todos templos de Dios, con dignidad, con belleza. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Y para disponer más todavía el corazón, recordamos a María, y ya sabemos lo que hacía María, que guardaba todo lo de Dios, toda la palabra, la guardaba en el corazón, de tal manera que el corazón de María era un tesoro de palabra de Dios, guardada, acogida y manifestada en Jesús. Le pedimos también que, por la escucha de la palabra, cada uno de nosotros seamos encarnación de Dios, seamos madres de Jesús, por la escucha de la palabra. Bien, y decimos algo de este texto. Primero, decimos que vamos a escuchar en este relato la expulsión de los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y cambistas del templo. Y este episodio, este acontecimiento, lo narran los 4 evangelistas, los 4. Solo que los 3 sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, ponen este acontecimiento al final del Evangelio, cuando parece que se han ido preparando el deseo de expulsar a Jesús de este mundo. Al final acontece esta señal de la expulsión. Pero sin embargo Juan lo coloca al principio del Evangelio, después de lo que se llama la semana inaugural, que recuerda, así como el Génesis comienza con una semana, primer día, segundo día, tercer día, pues Juan comienza también con la semana inaugural, donde da a luz, muestra la nueva creación, la nueva humanidad. Bueno, pues después de esta semana inaugural viene la primera visita de Jesús a la Pascua en Jerusalén. En este Evangelio habrá 3 visitas a la Pascua, 3 veces que irá Jesús a la Pascua. Bueno, esta es la primera. Y en esta primera ya aparece de frente, se enfrentan los judíos y Jesús.
De tal manera que podemos decir que aquí ya está presente la muerte de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús, porque los judíos no pueden aceptar lo que Jesús va a hacer en el templo, porque les destroza todo el tinglado que ellos tenían montado. Entonces no lo aceptan y se enfrentan radicalmente los judíos. En este Evangelio aparecerán por primera vez los judíos. Bueno, probablemente, como os digo, este hecho desencadenó el arresto de Jesús, el juicio de Jesús y su posterior ejecución. Por eso es un tema muy importante que vamos a mirar. Y dicho esto, vamos a escuchar este Evangelio, que os va a sonar mucho porque lo hemos oído y leído muchas veces, pero que, como decimos, el Evangelio siempre tiene una novedad preparada para nosotros, una sorpresa muy grande de novedad, de vida, de encuentro con Jesús. Nos lo va a leer Charo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas, todos sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, damos muchas gracias a Charo, que proclama la palabra, que ha proclamado la palabra. Bueno, entonces vamos a comentar. Dice el texto que se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Bueno, en Jerusalén solían vivir por aquel entonces unas 40.000 personas, pero en la Pascua venían más de 150.000, porque venían de todos los sitios, de todo el mundo, donde se habían dispersado o habían dispersado a los judíos. Venían entonces, la ciudad era un hervidero de gente. 150.000 personas más los habitantes de Jerusalén. Bueno, entre los judíos había unas fiestas especiales. La fiesta mayor era la Pascua, que recordaba la liberación en la que el pueblo, después de muchos años de esclavitud, se vio libre y además vio que era de Dios,
este pueblo no solo entró en una libertad en la que uno no es de nadie, sino que se liberó de los enemigos, de la esclavitud, y descubrió el pueblo que era de Dios. Dios era su Dios. Ellos serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Bueno, entonces la fiesta más grande de los judíos era la Pascua. Pero después estaba la fiesta de Pentecostés, que se llamaba Sabot. Y también estaba el Sukkot, que era la fiesta de las tiendas. Bueno, estas eran las tres fiestas principales de los judíos. Si nosotros dijéramos o preguntáramos cuáles son las fiestas más importantes que tenemos los cristianos, ¿qué diríamos? ¿Cuál es la fiesta más importante? La Pascua. Pero también diríamos que es muy importante la Navidad. Y también diríamos que es muy importante Pentecostés y otras fiestas. Pero sobre todo diríamos, la fiesta más grande de los cristianos es la Pascua. Bueno, pues la fiesta más grande de los judíos era la Pascua, que recordaba la liberación de los israelitas del pueblo de Egipto, donde habían estado como esclavos. Bien. Y dentro de la fiesta, el lugar más importante era el templo. ¿Habéis estado alguna vez en Roma? Pues el lugar donde se reúne toda la gente, ¿verdad?, suele ser la plaza de San Pedro. Bueno, pues allí en Jerusalén la gente se apelotonaba en torno al templo. Bueno, el templo es el que ocupa el centro de la fiesta. Si vamos a cualquier santuario, pues lo mismo, habrá muchas cosas alrededor, pero nos importa entrar en la iglesita o entrar en la catedral. Bueno, pues el templo ocupa el centro de la fiesta. En el templo se hacía memoria de todo lo que Dios había hecho en favor del pueblo. Y también todos los que venían entraban en comunión con esta memoria. Lo mismo que en la Eucaristía nosotros celebramos, ¿qué celebramos? El memorial, ¿verdad? Y los que participamos en la Eucaristía entramos en comunión con todo lo que Dios ha hecho, sobre todo por medio de Jesús a lo largo de la historia. Por tanto, toda la gente que se encontraba allí, miles de personas, era una multitud de personas amadas de Dios. El templo era la institución suprema del pueblo, lo más sagrado. Antes en el pueblo de Israel, ¿recordáis lo que había sido lugar de la presencia de Dios? La tienda del encuentro, una tienda donde se guardaban las tablas de la ley. Y el que entraba en la tienda veía cómo el rostro se le ponía brillante. Por eso, cuando entraba Moisés en la tienda, después se tenía que cubrir el rostro, porque los demás creían que al ver en Moisés a Dios iban a morir. Entonces, primero, la tienda del encuentro. Pero después, a lo largo de los siglos, decidieron, David, pero sobre todo llevó a la práctica el hijo de David, Salomón, construyó un templo, el templo de Jerusalén. Bueno, y aquí en este texto vamos a ver que la tienda del encuentro, que después se convirtió en templo, tendrá un tercer momento fundamental en el que somos invitados a descubrir que el templo verdadero es Jesús, donde podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, en Jesús. Jesús es el nuevo templo. Y como consecuencia de la Pascua y de la salvación del Señor, podemos decir también que cada uno de nosotros somos templos de Dios, con una dignidad y belleza que no puede ser pisoteada ni comprada por nadie. Por eso no podemos ser esclavos de nadie, porque la dignidad de cada uno de nosotros es templo de Dios.
con qué respeto tenemos que tratar nuestro cuerpo, no solo para guardar la línea, sino sobre todo para guardar el lugar donde vive Dios. Somos morada de Dios. Por eso, con atención amorosa, descubrimos esta presencia en el templo. Bueno, pasamos adelante. Y Jesús dice una cosa. Dice que llama al templo de una forma muy bonita. La casa del Padre. Lo mismo que aquí en el Carmen, decimos que esta iglesia del Carmen es la casa ¿de quién? De María, la casa de María. Bueno, y dice que con un texto de San Juan, dice, vendremos a él y haremos morada en él. Y también la primera carta de los Corintios, en el capítulo 3, 16, dirá, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu habita en vosotros? Bueno, esto es fundamental para nosotros, como orantes, como cristianos. ¿No sabéis esto? Que sois templo de Dios y que el Espíritu habita en nosotros. Bueno, de este templo, con un texto muy importante de Ezequiel, el templo era un lugar del que manaban fuentes de agua. Manaban del templo fuentes de agua. Y estas aguas llenaban de fecundidad el desierto y también llegaban hasta el mar muerto, y aquellas aguas hediondas por la sal eran sanadas y convertidas en lugar de vida. Por eso del templo sale el agua que sana el desierto y sana el mar muerto. Bueno, pues a esta ciudad, en fiesta, en jolgorio, en una celebración gozosísima, llega Jesús de incógnito y se presenta allí y entra en la explanada del templo, y lo que ve no le gusta absolutamente nada, porque ve cosas que no están de acuerdo con el culto a Dios. Y entonces, más que hacer fiesta como uno más, lo que va a hacer Jesús es, en cierto modo, aguarles la fiesta a los judíos. Por eso no es de extrañar que a raíz de esto quieran matarlo, como terminarán haciéndolo fuera de Jerusalén. Bien, ¿qué es lo que encuentra Jesús cuando entra en el templo? Bueno, pues lo que encuentra Jesús, él entra en lo que se llama el atrio de los gentiles. En el templo, pues había distintas partes a donde podían entrar unos o podían entrar otros. Lo mismo que cuando visitamos la Cartuja, que habréis visto todos, había una parte dedicada a los sacerdotes, otra parte dedicada a los hermanos, otra parte dedicada a los varones, y las mujeres casi no cabían y estaban en la puerta. Veis que hay distintas partes. Bueno, pues en el templo lo mismo. Pero el atrio de los gentiles era un lugar donde podían entrar no solo los judíos, sino también los gentiles. Gente creyente y gente no creyente. Allí entraban todos, pues, curioseando la fiesta. Lo mismo que pasa cuando hay una fiesta grande, pues parece, uno dice, ¿de dónde ha salido tanta gente en Burgos, verdad? Que están las calles llenas. Bueno, entonces Jesús entra en el atrio de los gentiles, donde hay mucha gente. A un papa llamado Benedicto XVI, ¿os acordáis de él? Él dijo en un texto que también en la Iglesia era necesario el atrio de los gentiles, donde pudiéramos compartir y convivir. Es decir, hay mucha gente que quizás no puede entrar en la celebración de la Eucaristía de una iglesia, porque no entiende, pero hay atrios, lugares de diálogo y de encuentro que él quería que se instituyeran dentro de la iglesia. Bueno, entonces Jesús, ¿qué es lo que ve en el atrio de los gentiles? Pues ve ovejas, bueyes, ve cambistas con las mesas y ve
palomas que vendían por allí. Y entonces, con una serie de verbos, con una rapidez impresionante, Jesús actúa. Jesús actúa con mucha rapidez y altera el jolgorio que había en el atrio de los gentiles. Si pensamos que allí había miles de personas, pues Jesús, por mucha voz que tuviera, no podía llegar a todos. Pero si habéis participado alguna vez en una fiesta donde hay mucha gente, si hay un problema, una tensión en una zona, enseguida se crea un silencio y la gente alarga el oído y mira para ver lo que ha pasado allí. No están cerca, pero todos se acercan, como ahora hemos visto con lo de Valencia, a quien queremos recordar con mucho cariño, ¿verdad? Toda la gente de los alrededores se acercaban a mirar cómo ardía un piso y otro, y en un momento todos los pisos ardiendo. Bueno, entonces Jesús hace algo y toda la gente dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Algo ha pasado, algo grave ha pasado. Y se crea un silencio y la gente está atenta. Bueno, entonces Jesús es lo que ha hecho, como dicen los verbos, ¿verdad? Encontró en el templo todo este panorama. Y haciendo un azote de cordeles, al templo no se podía entrar con herramientas, con palos. No se podía entrar. Lo mismo que ahora cuando hay un acontecimiento, pues cachean a la gente para que no lleve navajas o pistolas o porras. Allí también no podían entrar, estos no podían entrar. Y tampoco podían entrar los que estaban en aquel tiempo en silla de ruedas por paralíticos, ¿verdad? Los dejaban en la orilla, no entraban. Pero entonces aquí Jesús, con las cuerdas con que ataban a los corderos, a los bueyes, a las palomas, hace un cordel de un azote de cordeles. ¿Y qué hace Jesús? Los echó del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Fijaos que en ese tiempo de la Pascua se podían vender pues unos 20.000 corderos. Unos 20.000 corderos vendían y muchísimos bueyes y muchísimas palomas. Porque la gente que venía de lejos no podía hacer el camino en los camellos o en las rutas, no podían llevar a los bueyes y a las vacas y a los corderos. Por eso había todo un negocio montado. Vendían allí corderos y bueyes, los compraban, había un lugar donde los sacrificaban, bueno, y lo mismo las palomas. Las palomas que eran como la compra de los más pobres. Los más pobres no podían comprar un buey, compraban una paloma. Bueno, entonces, imaginad el panorama, ¿verdad? Y después, en el templo solo se podía hacer ofrenda con una moneda que no tuviera la imagen de los reyes de aquel momento, porque ellos eran paganos y en el templo no podía entrar la moneda con la efigie de un emperador. Entonces, ¿qué hacían en estas mesas? Entregaban las monedas con la efigie del emperador y les daban unas monedas aptas para hacer la ofrenda en el templo. Y toda la gente quería hacer una ofrenda en el templo. Por eso esta fiesta era un momento muy importante y económicamente, pues imaginad que era vital para todos los que vivían en el templo, sacerdotes, levitas, escribas, fariseos, todos se alimentaban de esta fiesta de la Pascua. Bien. Entonces Jesús altera el jolgorio y se crea una expectación. ¿Qué ha pasado? Alguien ha hecho algo y todos atentos para mirar. Bueno,
Y Jesús dice una cosa, llama al templo de una forma preciosa. Dice, llama al templo la casa de mi Padre. No el lugar del comercio ni de la venta, sino la casa de mi Padre. Y con eso está indicando que el templo es el lugar donde uno se encuentra en lo más profundo de sí con el Padre. El templo es la casa de mi Padre. Y realiza un acto de purificación del templo que estaba siendo profanado. Lo que el templo tenía que hacer es epifanía, manifestar a Dios, pero con todo ese negocio lo que estaban haciendo es esconder a Dios, expulsar a Dios del templo. Y Jesús llama al Padre, le dice mi Padre, y indica que el templo es el lugar donde se abraza la miseria del ser humano con la misericordia entrañable de nuestro Dios. Bueno, esto es lo que hace Jesús en el atrio de los gentiles, donde aquello se había convertido en un mercado. Y entonces los discípulos recuerdan un versículo de un salmo, el Salmo 69, que dice, el celo de tu casa me lleva a la muerte, porque realmente vieron a Jesús sorprendidos de que Jesús tomara esa actitud. A mucha gente quizás le sorprende ver a Jesús con esta actitud, porque a veces nos hemos hecho una imagen de Jesús, piadosito, buenecito, ¿verdad? Siempre con buenas palabras, pero aquí tenemos un Jesús con energía, con valentía. Entonces los discípulos, al ver cómo actúa Jesús, se acuerdan de un salmo que leían en la sinagoga, el Salmo 69, que dice, el celo de tu casa me lleva a la muerte. Es decir, lo que veo me causa tal dolor que me ha llevado a realizar un gesto que me va a llevar a la muerte. Y aquí están recordando a un profeta llamado Elías, que en un momento determinado ve que en todo Israel han proliferado los profetas de los Baales y él se ha quedado solo como profeta del Dios vivo. Y entonces el celo de Dios también lo devora a Elías y emprenderá unas batallas contra los profetas de los Baales. Una muy famosa es aquella en que convoca a los profetas de los Baales y les dice, vamos a hacer una prueba, ¿verdad? Vosotros invocad a vuestros dioses y yo invocaré a mi Dios. Y este Dios, pues ya sabéis el relato, ¿verdad? Que trajo fuego y se quemaron las víctimas que estaban. Bueno, entonces los discípulos se acuerdan de esto y Jesús no muere porque haya pecado contra Dios, sino que va a morir porque le quema por dentro la pasión por dar la vida, Hay gente que os habréis encontrado en la vida que cuando ven lo que está pasando, ¿verdad? Lo que está pasando en la iglesia, pues sienten como dolor grande, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? No hace mucho vino por aquí un misionero que está acostumbrado pues a vibrar allí donde está, y al ver nuestras celebraciones tan cansinas, tan aburridas, tan anodinas, pues decía, ¿pero qué es esto? Aquí no hay vida, la gente está como dormida. Bueno, Jesús no muere porque vaya contra Dios, sino todo lo contrario, porque va a traer vida en plenitud. Bueno, y a Jesús lo van a intentar echar, lo mismo que siguen echando en este mundo, se sigue echando a la gente que con su palabra y con su valentía molestan. Por eso habréis oído últimamente que fue asesinado el opositor a Putin en Rusia, ¿verdad? Expulsado por estos hilos misteriosos
y uno que desertó, pues lo han terminado también asesinando aquí en España. Bueno, entonces, después de todo esto que ha hecho Jesús, intervienen los judíos. Se ponen allí y le dicen: ¿pero qué signos nos muestras para obrar así? Los judíos significan las autoridades del pueblo, que en Israel, en Jerusalén, tienen mucha mano. Entonces le piden que explique. Explícanos, ¿por qué? ¿Por qué? Estos días también en la política española estamos hablando de pedir explicaciones. A ver, tú, ¿qué has hecho? ¿Qué no has hecho? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, y Jesús presenta su gran signo, porque lo que ha dicho antes no les ha convencido. ¿Qué ha dicho antes? Que el templo es la casa de mi Padre, y la casa de mi Padre es un lugar de oración, es un lugar de encuentro, es un lugar de misericordia, no es un mercado. Esto no les ha convencido, y por eso va a tener que dar otra explicación, otro signo. Signo en griego se dice semeion. Los profetas de Israel siempre tenían un signo, y los santos que hemos conocido tienen también entre las manos y en la vida un signo. Han acogido a los pobres o han abierto su casa a los ancianos. Cualquiera de las congregaciones lo podemos ver. Bueno, entonces Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Y eso imaginamos que lo dijeron en medio de las risotadas de muchos, ¿verdad? Aquí hay uno que dice que va a reconstruir el templo en 3 días, siendo así que ha tardado 40 años. Bueno, entonces, esto es un recurso típico del evangelista San Juan, que nos presenta malentendidos. Parece que están hablando los judíos y Jesús de lo mismo, pero no están hablando de lo mismo, porque Jesús, ¿de quién está hablando? De sí mismo, de su cuerpo, mientras que los otros están pensando que está refiriéndose al templo de piedra que construyó Salomón, pero que después últimamente había reconstruido Herodes, como un signo tremendo de poderío. Bueno, entonces Jesús se presenta como el gran signo. Su muerte violenta y su resurrección son el gran signo. Al matarlo, van a dar cumplimiento a lo que él ha dicho. La meta de Jesús, la meta del camino de Jesús es la muerte, pero una muerte que termina en resurrección. La última palabra no la dice la muerte, sino que la dice el Padre, levantando a Jesús de la muerte del sepulcro por medio de la resurrección. El celo de Jesús llega hasta la máxima expresión, y la máxima expresión es jugarse la vida, dar la vida. Jesús es la casa del Padre que entrega la vida. La última palabra, como digo, no la tiene la muerte, sino que la tiene la resurrección. Por eso, fijaos, los cristianos hemos apreciado y apreciamos tanto la cruz, ¿o no es así? En todos los pueblos aparece la cruz, en las iglesias la cruz, en las casas, en muchas casas aparece la cruz. ¿Por qué? ¿Somos masoquistas de la cruz los cristianos? No. En la cruz hemos descubierto la vida. La cruz es la señal del amor hasta el extremo. Por eso la cruz no nos avergonzamos. Como dice San Pablo, unos buscan signos, otros buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
escándalo para unos y necedad para otros. Pero para los que creemos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Por eso no nos avergonzamos de la cruz. Y dice el texto que él hablaba, como hemos dicho, del templo de su cuerpo. En el cuerpo de Cristo se visibiliza la presencia de Dios. Por eso ahora el lugar de encuentro con Dios es Cristo. Mirando la cruz de Cristo nos encontramos con el amor del Padre. Experimentando la resurrección, le adoramos en espíritu y en verdad. En Cristo está el altar, el ambón, las ofrendas, la comunidad. Todos los que somos cristianos somos Cristo crucificado y resucitado. Los judíos piensan que se está refiriendo a un templo de piedra, pero él se refiere al templo de su cuerpo. Bien, y sigue el texto diciendo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron, de nuevo aparece este verbo, se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Bueno, recordaron, el que les ayuda y nos ayuda a recordar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mantiene vivo el recuerdo de Jesús en las comunidades y en los corazones. Mantiene vivo el recuerdo. Por eso, para creer es necesaria la luz de la resurrección. Si no percibimos la luz de la resurrección, no terminamos de entender a Jesús. Y Juan da mucha importancia a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Los discípulos de Jesús son los que recuerdan. Recordar significa corazón, y recordar significa pasar por el corazón lo que hemos visto y oído. Son los que recuerdan, los que comprenden a la luz de la resurrección a Jesús, los que creen y los que son sus testigos. Esto es lo que estamos llamados nosotros a vivir. Y mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, muchos se adhirieron a Jesús, pero dice Jesús que no se fiaba de él porque eran discípulos de estos no convencidos, no discípulos de verdad. Y así termina este relato de la expulsión de todo esto del templo, tratando de purificar. Claro, la personalización de esta palabra sería decir hasta qué punto nosotros tenemos este templo que somos cada uno, lo tenemos lleno de cosas o es un lugar de silencio y de adoración donde está Dios. Por eso percibimos lo importante que es la oración como espacio contemplativo de silencio y soledad para descubrir en lo más hondo de nosotros, en el más profundo centro que dirá San Juan de la Cruz, descubrir esta presencia. Bueno, pues esto es lo que deseamos para todos nosotros. Y como respuesta a la palabra, 3 preguntas. La primera, ¿vemos nuestro cuerpo como templo de Dios? No es nada fácil esto, ¿verdad? Porque hoy se ve nuestro cuerpo por todas partes, ¿verdad? Todas las revistas, todo hablan del cuerpo. Sobre todo si es un cuerpo atractivo. Pero ¿vemos nuestro cuerpo como templo de Dios? Pues es difícil, ¿verdad? Pero nosotros sí que estamos llamados a vivirnos como templo de Dios, como morada de Dios. Después dejamos espacio en nuestra vida al silencio, a la oración, a la adoración, a la soledad, para buscarle a Él, para encontrarle a Él. ¿Es lo mismo nuestro día a día si solo hay actividad? ¿No nos falta algo si no encontramos espacios de silencio para estar, como decía Santa Teresa, con quien sabemos nos ama? Y la tercera,
¿Cómo reaccionamos ante la trata? De vez en cuando habréis oído la trata, ¿verdad? Hay carteles contra la trata. Hemos celebrado hace poco la jornada de la trata. ¿Cómo reaccionamos ante la trata? Es decir, ante el tráfico con el templo humano. ¿Cómo reaccionamos cuando este templo humano es comprado, vendido, pisoteado, masacrado? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos duele esta situación? Bueno, y para orar la palabra, un texto de San Juan de la Cruz que dice: oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, ¿verdad? O sea, como una llamada a entrar dentro donde acontece, donde con la llama de amor acontece el encuentro amoroso entre Dios y cada uno de nosotros. Y para contar al mundo la nueva manera de vivir, pues hemos puesto aquí el recuerdo de Santa Vaquita. ¿Sabéis quién es Santa Vaquita? ¿Habéis oído hablar todos de Santa Vaquita? Bueno, pues Santa Vaquita nació en Sudán, en una familia pudiente, pero fue raptada con poquitos años, raptada por unos comerciantes árabes de esclavos, e inició un camino de esclavitud impresionante, vendida a unos, revendida a otros, revendida a otros. Bueno, entonces, al final, riéndose de ella, porque en estos viajes de esclavitud olvidó de dónde era, olvidó su nombre, olvidó sus recuerdos de la infancia, y le pusieron el nombre Vaquita, pero como risa, porque Vaquita significa afortunada. ¡Qué afortunada has sido vendiéndote y revendiéndote como esclavo! Esta es Santa Vaquita. A ella le hicieron pues muchas faenas, ¿verdad? Por ejemplo, le hicieron 114 dibujos en su carne, a fuego, ¿verdad? No le dejaron centímetro libre, sacrificada, bueno. Y por una serie de peripecias entró en unas religiosas y ahí vivió, se convirtió al cristianismo, que dice que ella siempre había aspirado al cristianismo, aún sin conocer el cristianismo. Y bueno, se convirtió y hoy es Santa Vaquita. Ella es símbolo de África por su origen, del Sudán. Ella es símbolo del absurdo del racismo por su negritud. ¿Por qué una persona, por ser de color, de raza negra, pues va a ser tratada de esta forma? Ella es símbolo de las mujeres maltratadas por la violencia que padeció. Durante muchos años no había día que no le dieran una paliza. Y ella es símbolo también de la fe de los pobres, pues su única posesión fue un crucifijo. Y también ella era el símbolo de la reconciliación que encarnó. Ella le preguntaba una vez: si te encontraras con los que te vendieron y te compraron y te trataron tan mal, ¿qué harías? Dice: me postraría ante ellos, les besaría los pies y les daría las gracias, porque gracias a todo esto yo he descubierto a Jesucristo. Bueno, pues esto es lo que os quería yo compartir, ¿verdad? Con el recuerdo de Santa Vaquita, que tiene mucho que ver con lo que hemos dicho del templo, ¿verdad? Porque al final el templo somos cada uno de nosotros. Por eso la dignidad, respeto y cariño con que nos tenemos que tratar. Bueno, y una cosita también para recordar. Mañana a las 6, a ver si podemos venir, cuantos más mejor. Mañana a las 6 de la tarde tendremos una charla de media hora
más o menos media hora, un poquito más, quizás poquito, que se titula Meditación ante el Cristo de los Carboneros, y que nos la va a dar Basilio. Basilio es uno que viene de vez en cuando aquí, viene aquí a esta sala con su mujer. Entonces, mañana a las 6 de la tarde, meditación ante el Cristo de los Carboneros, aquí en el salón, durante media hora, y nos la dará Basilio. Bueno, pues, amén, que os vaya muy bien con la palabra en el corazón, como María, y hasta mañana, y hasta mañana. Mañana a las 6.